Bienvenidos un día más a mi canal, donde el chismecito y el análisis del mundo del espectáculo turco son el pan de cada día. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenito de cosas buenas y sobre todo, con ganas de saberlo todo sobre una de las parejas más queridas y luego, bueno, no tan queridas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande, una pareja que nos hizo suspirar, que nos vendió la historia de amor perfecta, y que luego, y boom, nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos a explorar los rumores, las confirmaciones a medias, los secretos a voces y, sobre todo, vamos a intentar desentrañar si hay posibilidades de que ese amor que creíamos eterno resurja de las cenizas. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fans como yo de las series turcas y de los dramas amorosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo traerles mucho más chisme jugoso, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión. Ahora sí, al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de grabación de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Eda y Serkan, sus personajes, se amaban con una intensidad que nos hacía creer en el amor verdadero. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que ese amor también existe en la vida real? Y efectivamente existía. Después de muchos rumores, de fotos robadas y de silencios estratégicos, Kerem y Hande confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. ¿Y cómo? Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta. Sus fotos juntos en redes sociales eran pura miel, sus apariciones públicas desataban la histeria colectiva, y cada entrevista que daban era un derroche de amor y admiración mutua. Viajes exóticos, cenas románticas, miradas cómplices, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una relación destinada a durar para siempre. Muchos incluso apostaban a que pronto sonarían campanas de boda. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no son siempre lo que parecen. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía juntos tan a menudo, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de diferencias irreconciliables. Al principio muchos pensamos que se trataba solo de rumores infundados, de la típica exageración de la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente la realidad nos golpeó como un jarro de agua fría. Kerem y Hande rompieron. La noticia causó un revuelo enorme. Los fans estaban devastados, los medios de comunicación no paraban de especular sobre las causas de la ruptura, y la pregunta que resonaba en todas partes era ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar caminos separados? Oficialmente nunca se dieron explicaciones claras y concisas. Se habló de agendas incompatibles, de presiones laborales, de diferencias de personalidad. En fin, un montón de clichés que no terminaban de convencer a nadie. Sin embargo, entre líneas, en entrevistas indirectas y en testimonios anónimos, se fueron filtrando algunos detalles que nos permiten hacernos una idea más precisa de lo que realmente sucedió. Una de las razones que más se mencionan es la diferencia en sus personalidades. Kerem, al parecer, es un hombre más extrovertido, más aventurero, con ganas de explorar el mundo y de vivir experiencias intensas. Hande, por su parte, sería una persona más reservada, más hogareña, que prefiere la tranquilidad y la estabilidad. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas y complementarias, con el tiempo se habrían convertido en fuente de tensión y de conflicto. Sus estilos de vida diferentes habrían dificultado la convivencia y el entendimiento mutuo. Imaginen la situación, Kerem proponiendo un viaje de mochilero por Sudamérica, y Hande suspirando por una escapada a una cabaña con chimenea en las montañas. El choque era inevitable. Pero no nos quedemos solo en la superficie de personalidades diferentes. Profundicemos un poco más. Se dice que Kerem es un alma libre, un espíritu bohemio que no se ata fácilmente a las convenciones. Le gusta experimentar, probar cosas nuevas y vivir al límite. Hande, en cambio, proviene de una familia más tradicional y valora mucho la estabilidad y la seguridad. Esta diferencia en sus valores y en sus expectativas de vida podría haber sido un factor determinante en su ruptura. Otro factor que habría influido en la ruptura es la presión mediática.
Ser una pareja tan popular tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Constantemente estaban bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y cualquier mínimo detalle era susceptible de convertirse en noticia. Esta presión constante habría afectado negativamente a su relación, generando estrés y ansiedad. Piénsenlo por un momento, cada vez que salían a cenar, eran acosados por los paparazzi. Cada mensaje que se enviaban era interpretado y analizado al detalle. Cada rumor, por más absurdo que fuera, se convertía en titular de portada. Es normal que la relación se resintiera. La presión constante de tener que mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de evitar los escándalos, debió ser agotadora. Además, se rumorea que la familia de Ande no veía con buenos ojos a Kerem. Al parecer, no aprobaban su estilo de vida y no creían que fuera el hombre adecuado para ella. Esta oposición familiar, aunque no confirmada, habría añadido una capa más de complejidad a la relación. Y aquí entramos en un terreno pantanoso. Las familias, como sabemos, pueden ser un factor decisivo en el éxito o el fracaso de una relación. Si la familia de Ande realmente no aprobaba a Kerem, es muy probable que esto haya generado tensiones y conflictos dentro de la pareja. Imaginen tener que elegir entre la persona que aman y la aprobación de su familia. Una situación realmente difícil. Pero, ¿y qué hay del futuro? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podemos soñar con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados y han tratado de rehacer sus vidas. Kerem se ha centrado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Ande, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, dedicándose a sus proyectos personales y profesionales, y tratando de mantenerse alejada del foco mediático. Kerem, fiel a su espíritu aventurero, ha estado explorando nuevos horizontes profesionales. Lo hemos visto en proyectos internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y demostrando su talento a nivel global. Parece que la ruptura le ha servido para enfocarse aún más en su carrera y para consolidarse como uno de los actores turcos más importantes del momento. Ande, por su parte, ha optado por un camino más discreto. Se ha dedicado a proyectos más personales y se ha mantenido alejada de los grandes focos mediáticos. Algunos dicen que necesitaba un respiro después de la intensa exposición que sufrió durante su relación con Kerem. Otros creen que está buscando un nuevo enfoque para su carrera, explorando facetas más artísticas y menos comerciales. Sin embargo, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor que se tuvieron fue demasiado fuerte como para desaparecer por completo, y que tarde o temprano volverán a encontrarse. Y para ser sinceros, hay algunos indicios que alimentan esta esperanza. En los últimos meses, se han producido algunos encuentros casuales entre ellos, y aunque no han trascendido detalles sobre lo que hablaron, el hecho de que sigan manteniendo contacto es, para muchos, una señal de que la puerta no está completamente cerrada. Imaginen la escena. Se cruzan en un evento benéfico, se saludan tímidamente e intercambian algunas palabras. Y la chispa vuelve a encenderse. Aunque no tengamos pruebas concretas, la imaginación de los fans es imparable. Cada encuentro, por más fugaz que sea, es interpretado como una señal de esperanza. Además, ambos han hablado públicamente el uno del otro en términos respetuosos y cariñosos, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas. Han evitado caer en polémicas y han preferido mantener un tono cordial y amable. Este es un punto clave. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado tener una madurez y un respeto mutuo que no siempre vemos en otras parejas del mundo del espectáculo. Han evitado las declaraciones explosivas, las acusaciones públicas y los dramas innecesarios. Esto, sin duda, es un buen augurio para una posible reconciliación. Si ambos son capaces de recordar los buenos momentos y de reconocer el valor de su relación, es posible que puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Por supuesto, esto no significa que la reconciliación sea inminente. Ambos tienen que trabajar en sus propios problemas y superar las dificultades que les llevaron a la ruptura. Pero el hecho de que sigan existiendo sentimientos de afecto y respeto mutuo es un buen punto de partida. Personalmente creo que la posibilidad de una reconciliación no es descartable.
El tiempo cura muchas heridas y la madurez y la experiencia pueden ayudar a superar los obstáculos y a construir una relación más sólida y duradera. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer para estar juntos. Y aquí, mis amigos, entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué tendrían que hacer Kerem y Hande para volver a estar juntos? ¿Qué obstáculos tendrían que superar? En mi opinión, lo primero que tendrían que hacer es sincerarse el uno con el otro. Hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Dejar atrás los rencores y los resentimientos y enfocarse en construir un futuro juntos. Además, tendrían que aprender a manejar mejor la presión mediática. Establecer límites claros y proteger su privacidad. Entender que no tienen que complacer a todo el mundo y que lo más importante es su felicidad como pareja. Y por último, tendrían que contar con el apoyo de sus familias. Si la familia de Hande realmente no aprobaba a Kerem, tendrían que buscar la manera de reconciliarse y de construir una relación armoniosa. Así que, mis queridos amigos, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de desamor, de secretos y de esperanzas. Una historia que nos ha mantenido en vilo durante mucho tiempo y que seguramente seguirá dándonos que hablar en el futuro. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero también es una historia que nos invita a creer en la posibilidad de segundas oportunidades, en la fuerza del amor y en la capacidad de superar los obstáculos. Y ahora, para recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos recorrido la historia de amor de Kerem y Hande desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura, explorando los rumores y las posibles causas que llevaron a su separación. Hemos analizado las diferencias de personalidad, la presión mediática y la posible influencia de la familia de Hande. Y finalmente hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación, manteniendo viva la esperanza de que este cuento de hadas tenga un final feliz. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué fue lo que realmente causó su ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones, así que no se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido jugoso y entretenido. Así que no duden en suscribirse y en compartir este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Incluso si las cosas parecen imposibles, siempre existe la posibilidad de un final feliz. Hasta la próxima.